Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este jueves 30 de octubre. Como cada día, como cada mañana, vamos a compartir un buen tramo buscando opiniones, buscando argumentos en asuntos que tienen que ver con la actualidad asturiana, y en esta primera parte del programa vamos a hablar de Alquilamoste. Ya saben, un programa que según el gobierno refuerza el derecho a la vivienda, concilia los intereses de los propietarios y los demandantes y favorece el acceso a personas y familias con ingresos limitados. Hablamos de Alquilamoste porque hace muy pocos días que se aprobaba el decreto que regula este programa liderado por la consejería que encabeza Ovidio Zapico. Ya me acompaña en el estudio precisamente Jorge Pardo, que es representante de Izquierda Unida Convocatoria. Me acompaña también Tino Vaquero, que es secretario de Vivienda y Agenda Urbana de la Federación Socialista Asturiana, y está con nosotros también la diputada del Partido Popular en la Junta General, Susana Fernández. Y en cuestión de minutos o de segundos se va a incorporar también con nosotros Gonzalo Centeno, que es diputado de Vox en la Junta. Estará participando también dentro de muy pocos minutos. Hay algunos problemillas con la niebla en la zona central de Asturias, en las carreteras, en las autopistas de la zona central de Asturias, lo que motiva ese pequeño retraso de Gonzalo Centeno, pero que se incorporará también al programa. Les pongo también en antecedentes porque ya saben que el gobierno de Asturias da un nuevo paso para reforzar ese derecho a la vivienda con la aprobación del decreto que regula el programa Alquilamoste, una iniciativa que, según el propio gobierno, permitirá movilizar viviendas vacías de titularidad privada para destinarlas a alquiler a un precio asequible previo acuerdo con sus propietarios. El decreto ha sido promovido por la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, y a juicio del Ejecutivo constituye una iniciativa innovadora y equilibrada para conciliar los intereses de las personas propietarias de viviendas desocupadas con las necesidades de quienes demandan alojamiento en régimen de alquiler. La empresa pública Vipasa será la encargada de gestionar este proyecto. El objeto es movilizar inmuebles desocupados mediante sucesión a la Administración Autonómica por un plazo máximo de 7 años y 4 meses. Durante ese periodo, Vipasa abonará a las personas propietarias un canon mensual fijo, lo que les garantizará una fuente de ingresos estable, y a su vez la vivienda quedará acogida a un programa público que establece una limitación en el precio del alquiler, por lo que los propietarios podrán acogerse a las bonificaciones fiscales vigentes. Una vez finalizada la cesión, el Principado se compromete a devolver las viviendas a sus dueños en el mismo estado en el que las hayan recibido, a excepción del desgaste causado por el uso normal. Si se produjesen desperfectos, la Administración se encargará de repararlos. Esta garantía, unida a la estabilidad económica que proporciona el canon mensual, ayudará a eliminar las barreras que actualmente disuaden, dice el Gobierno, a muchos propietarios de ofrecer sus viviendas en alquiler. También se dice por parte del Ejecutivo que Alquilamoste favorecerá el acceso a la vivienda a personas y familias con ingresos limitados, puesto que el precio del alquiler se reducirá al menos en un 10% respecto al canon que el Principado abonará a la propiedad. Es una iniciativa que hoy sometemos a la opinión de los partidos políticos, sin perder de vista que también hay al menos algunas opiniones que se han publicado en los últimos días, opiniones a favor de este programa, resumiendo mucho, como puede ser el caso de la Unión de Consumidores, o también con unas cuantas dudas, que son las que plantea el Sindicato de Inquilinas, que llega a calificar este proyecto de neoliberal porque se utiliza dinero público que bonifica al propietario privado que cede su casa vacía. Son opiniones, y hoy en el programa, en Asturias al Día, abordamos Alquilamoste. En cuestión de segundos saludamos a nuestros invitados. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, en la realización técnica, saludamos a Jorge Pardo, representante de Izquierda Unida, Convocatoria. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Saludamos también a Tino Vaquero, secretario de Vivienda y Agenda Urbana de la Federación Socialista. ¿Qué tal, Tino? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias. Y saludamos a Susana Fernández, que es diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado. Buenos ¿Qué tal, días, Susana? Roberto. Bienvenida de nuevo también al programa, por cierto. Encantada. Muchas gracias. Bueno, pues a la espera de la incorporación de Gonzalo Centeno, Jorge,
Alquilamoste. El gobierno defiende que refuerza el derecho a la vivienda, concilia los intereses de los propietarios y demandantes y favorece el acceso a personas y familias con ingresos limitados. Esto se acaba de poner en marcha prácticamente, es decir, no podemos hablar de edad, no hay datos todavía sobre la mesa. Está, ¿no?, incluso pendiente la publicación de normativa, con lo cual digamos que lo que se anuncia es la aprobación del decreto que pone en marcha el programa de Alquilamoste. Yo quiero, si me permitís, hacer una pequeña primero introducción al programa para que nuestros oyentes y nuestros televidentes sepan, sobre todo aquellos que puedan disponer de alguna vivienda, sepan en qué consiste el programa, porque puede, digamos, encajarles, ¿no? Es decir, el Principado de Asturias, a través de Vipasa, plantea que todos aquellos propietarios que tengan una vivienda y que esa vivienda esté vacía, y que no hayan querido ponerla en el mercado de alquiler por algún temor derivado de o bien el temor del impago o bien el temor de la indemnidad de la vivienda, este programa va a garantizar las dos cosas. Es decir, ellos, es decir, los propietarios, las propietarias, van a tener garantizado durante la duración de la cesión del canon, un canon, es decir, una renta, que ese canon va a estar en el entorno de lo que podría ser el precio del mercado, con una disminución del 10%, y ese 10% lo que viene a cubrir es la garantía de que se va a cobrar durante esos 7 años ese canon, con independencia de que haya o no haya inquilino, y la garantía de que la devolución de la vivienda será justo al final del periodo, y además la vivienda va a estar exactamente igual que la entregó. Son los dos grandes elementos que van a tener los propietarios para plantear, para poner sus viviendas al servicio de este programa. La ventaja que van a tener los inquilinos es que estamos hablando de un programa que se dirige fundamentalmente a las clases medias y trabajadoras, es decir, a aquellas personas, aquellas familias que tienen unos ingresos entre 1,5 y 5 veces el salario mínimo. Por lo tanto, estamos hablando no de un alquiler para colectivos especialmente vulnerables, para eso ya están los programas existentes, sino para los colectivos de rentas medias y clase trabajadora. Bien. Van a tener la oferta de alquiler con una renta, con un alquiler que va a estar un 10% por debajo del precio del canon. Es decir, la propia administración va a subvencionar un 10% de esa renta. Con lo cual, el objetivo es eliminar los miedos que puedan tener los pequeños propietarios de vivienda para ponerla en el mercado de alquiler, y favorecer una reducción del precio a través de dos vías. La vía de la reducción de la subvención, por decirlo de alguna forma, de la bonificación de la renta, y la vía del incremento de la oferta en alquiler. Esos son, digamos, los objetivos del programa, y por eso yo creo que sería interesante que pues, aquellas personas que pudieran encajarles, pues cuando el programa se ponga ya definitivamente en marcha, es decir, se dirijan a las oficinas de Vipasa para entender, ofertar esas viviendas, ¿no? Cuando se ponga en marcha, que será inmediatamente. En cuanto se publique el decreto, por una parte, y en cuanto se pongan en marcha los instrumentos, digamos, es decir, informáticos, la página web, es decir, se haga la campaña, digamos, de captación de viviendas, etcétera, de manera inmediata, es decir, ya, para entendernos. Bien, bueno, ya está con nosotros Gonzalo Centeno, le vamos a dar tiempo para que se siente. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Perdón por a todos los oyentes, pero el tráfico en Asturias es una trampa, sobre todo desde que gobiernan los socialistas. Bien. Un accidente de tráfico. Pensábamos que era por la niebla y demás. Vale. Sí. Bueno. Es que efectivamente, desde que gobiernan socialistas hay más niebla en Asturias. Por supuesto. El cambio climático. Todo el mundo lo sabe. Es decir, sobre porco gobierno, ¿no? No, obras por todos los sitios. Eso está bien. Inversión pública. Bueno. Bien, acabamos de empezar, Gonzalo. Estaba explicándonos Jorge, digamos, las bonanzas, en qué consiste este programa Alquilamoste. A raíz del decreto aprobado el otro día, ¿no? Y la prácticamente inminente puesta en marcha del programa. ¿Qué opinión tenéis en Vox de Alquilamoste? Que todo lo que no sea fomentar la propiedad privada,
sobre todo en manos de las clases medias y trabajadoras, es un error. En Vox, aunque parece ser que todavía no hay mucha gente que no lo tiene claro, posiblemente sea un defecto nuestro a la hora de vender, dicho en términos publicitarios, nuestras propuestas, o más de aquellos medios que se niegan a publicarlas, estamos por supuesto, el aumento de la oferta tanto privada como pública de vivienda, lo cual debe pasar inevitablemente por una liberalización del suelo. No es que no haya suelo disponible, es que no se quiere urbanizar. Un problema de orden público importante con el mal funcionamiento de los ayuntamientos y sobre todo con la carga fiscal, y el problema principal, que para nosotros es la concesión de licencias. Hay un atasco importante del que luego hablaremos. Ahora, la idea, voy a ser benigno, he llegado vivo, entonces voy a ser benigno. La idea de sacar vivienda pública al mercado a nosotros no nos parece mal. Eso está claro. En este país, cuando ha habido necesidad, han sido la colaboración tanto pública como privada la que ha sacado oferta de vivienda pública. Es un bien necesario. No es algo, como entienden los comunistas, que la Constitución dice que haya que regalar a la ciudadanía. Lo que dice la Constitución, el 47, si no recuerdo mal, es que hay que dar todas las condiciones, tanto económicas como administrativas como fiscales, posibles para el acceso a la vivienda. ¿En qué discrepamos fundamentalmente con convocatoria? Aparte de temas más jurídicos y formales, sobre todo en el que ellos no les gusta, por el motivo que sea, sacar propiedad. Ellos quieren sacar arrendamiento, que para nosotros es una forma siempre transitoria, desde el plano de vista económico y jurídico, que no suple la forma de acceder a la creación de una familia, a la creación de un estatus, a la creación de un modo de vida digno, si siempre estás pendiente del propietario. Siempre será mucho mejor, como ha sido tradicionalmente en España, crear propietarios, libres e iguales en derecho, como diría Jefferson, ¿vale? Y yo creo que ese es el matiz más importante, aparte de temas jurídicos y fiscales de los que hablaremos después. No nos parece mal la idea de sacar vivienda pública, pero nos parece fatal que todo sea en régimen de alquiler y sobre todo por alquileres controlados, ya sabemos por quién, por Vipasa y por los entes que rodean al gobierno y sobre todo al socio del gobierno. Susana, ¿qué opinión tenéis vosotros en el Partido Popular? Bueno, dicen que el programa refuerza el derecho a la vivienda. Sin duda, la vivienda es un derecho constitucional que hay que respetar y además que los poderes públicos tienen que fomentar, ¿no?, ese derecho, el acceso a una vivienda digna. Pero sí que es también cierto que se está devaluando alarmantemente el derecho de propiedad, y lo que decía Centeno. La función social de la propiedad como esfuerzo por avanzar hacia un derecho efectivo a la vivienda a cualquier precio, incluso pasando como un rodillo por encima de la propiedad privada, provoca agravar aún más la insuficiencia de la oferta de vivienda en alquiler, que no hay suficiente vivienda, no hay un equilibrio entre oferta y demanda, que es el verdadero diagnóstico del problema, es la falta de oferta de vivienda. El número de hogares supera con creces el número de vivienda en Asturias y tenemos que hacer más vivienda, está claro. Además, en muchas zonas la vivienda no es usada para residencia habitual y por ello hay viviendas vacías que merman el parque disponible para la demanda de residencia habitual. La oferta de viviendas habituales ha disminuido, inclinándose hacia contratos más flexibles y menos regulados, como pueden ser los alquileres de temporada o el arrendamiento de habitaciones, y esa falta de oferta ha hecho que el precio suba, con lo cual la idea de sacar viviendas vacías al mercado nos parece buena. Ahora, hay muchas cosas por pulir, quiero decir, al mismo propietario que no defiende la administración ante la inquiocupación y los morosos, le piden ahora que ceda su vivienda durante 7 años y 4 meses para meter a quien quieran ellos al precio de la renta que ellos digan, y eso se alquila a moste. Entonces les dicen que van a devolverles el piso en las mismas condiciones de que lo dejan, pero esto, ¿quién se va a ocupar? Por ejemplo, si el posible inquilino entra y se produce vandalismo y hay deterioros en la propiedad, ¿eso cuánto tardan en arreglarme mi piso si yo lo necesito después de 7 años y 4 meses? ¿Es Vipasa la que lo va a gestionar? Vipasa es un caos de gestión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien. Tino Vaquero. Bueno, yo creo que el programa es un buen programa. Y es un buen programa porque, primero, es de carácter voluntario. Con lo cual, a nadie se obliga a entrar en el programa. Es decir, cada propietario tendrá que valorar si prefiere estar en el mercado libre y asumir los riesgos que conlleva el arrendamiento de una vivienda en el mercado libre. Antes lo refería el compañero. Pues
tanto el impago como el posible estado de la vivienda a la hora de que te la devuelvan, como los riesgos derivados de un procedimiento de desahucio. Todo eso ahora mismo con este programa se evita. Es decir, el propietario que quiera entrar en este programa, que como digo es de carácter voluntario, nadie se obliga a estar en él, tiene garantizado el precio durante todo el tiempo del contrato, tiene garantizado que la vivienda se le va a devolver en perfecto estado y no asume ningún riesgo judicial en caso de que se produzca sin pago o cualquier otro incumplimiento del contrato. Con lo cual, en principio, todas estas garantías yo creo que son muy a considerar por un propietario que quiera alquilar su vivienda. Tenemos además el precedente vasco en este programa. El País Vasco tiene un programa, el programa Bizigune, que es muy similar a este programa Alquilamoste, donde desde hace 25 años se han conseguido captar casi 8.000 viviendas. 8.000 viviendas que conforman pues la tercera parte del parque público de vivienda del País Vasco. Y yo creo que esto habla del éxito del programa y de la confianza que la gente ha depositado en él. A cambio, ¿qué se le pide al propietario? Que baje un poco la renta. ¿Mucho? Pues seguramente no, porque hay un sistema estatal de precios de referencia que seguramente sí es verdad que está un poquito por debajo del mercado, pero no mucho tampoco. Con lo cual, seguramente siempre hemos oído decir a algún propietario, yo prefiero no cobrar mucha renta, pero tener un inquilino que no me dé problemas. Bueno, pues aquí seguramente este es el momento y esta es la ocasión. Es decir, a cambio de cobrar un poco menos de renta, que al final no es tan poco, porque cuando estás dentro de este programa también tienes acceso a unas bonificaciones fiscales de hasta el 70% de reducción en tu base imponible, con lo cual al final, si echas cuentas, lo que pierdes con la renta a lo mejor luego lo ganas en el pago de impuestos. Con lo cual yo creo que en principio y a priori es una buena medida para movilizar vivienda vacía. En Gijón tenemos más de 7.000 viviendas vacías que hay que sacar al mercado. Y esta pues no deja de ser una iniciativa que además creo que es mucho mejor que otras cosas que se estaban ofertando. Por ejemplo, en Gijón, el Partido Popular va a poner en marcha un programa que es Gijón Confía Alquilando, donde hay una simple labor de intermediación y donde las coberturas no son ni con mucho las mismas que aquí, porque allí a partir del tercer año ya no hay ninguna seguridad, es decir, el ayuntamiento cubre un seguro privado de terceros, una compañía aseguradora, durante 3 años, a partir de ahí el propietario queda expuesto. Aquí no, porque aquí jurídicamente la operación, aunque es transparente para el propietario de la vivienda, jurídicamente es una operación más compleja en la que hay 2 contratos. Hay por un lado un contrato entre propietario y administración, donde el obligado al pago es la administración pública, en este caso el Principado, y luego hay otro contrato donde el Principado cede esa vivienda al inquilino, en este caso, al que busca vivienda. Con lo cual no hay ninguna desprotección y el propietario tiene toda la garantía de que la administración pública le va a pagar puntualmente. Jorge. Sí, vamos a ver. Partíamos, y el programa parte de la constatación de un hecho, que es que hay viviendas vacías que no están ofertadas en el mercado, de ninguna manera. Y también, es decir, de la percepción de que una parte no pequeña de que eso se produzca es como consecuencia del miedo al riesgo, del miedo a los impagos, del miedo a no tener la garantía de la indemnidad de la vivienda. ¿Cómo me gusta oírte hablar de eso? Entonces, precisamente el programa trata de evitar ese miedo. Y trata de evitar ese miedo con la garantía de la administración pública. Es la mayor garantía que puede existir. Es decir, se dice al propietario, yo le garantizo a usted que durante los 7 años y pico que dura la cesión, usted va a cobrar el canon, la renta, durante todo ese tiempo, al margen de que haya inquilino o no lo haya, al margen de que el inquilino nos pague o no nos pague, lo va a cobrar. En segundo lugar, no solamente va a cobrar ese canon, esa renta, como propietario, sino que además usted se va a despreocupar absolutamente de cualquier cosa. Es decir, si hay desperfectos, nosotros nos ocupamos. Si hay que arreglar la casa, se arregla. Si el inquilino se lo hace bien, pues se le devuelve en las mismas condiciones. En tercer lugar, y es que además
como usted está ofertando esta vivienda a la administración pública para que pueda ponerla, dedicarla a un programa de alquiler, las bonificaciones fiscales pueden alcanzar hasta el 70% de acuerdo con lo que establece la ley de vivienda. Es decir, bien, precisamente la eliminación de todos esos miedos es lo que pensamos que va a favorecer que una parte de pequeños propietarios que tienen una vivienda vacía y que les gustaría sacar una rentabilidad por esa vivienda, lo cual es legítimo, la pongan a disposición del programa para garantizar esos ingresos. Bien, la Administración Pública del Principado de Asturias va a ofertar esa vivienda a ciudadanos que quieren alquilar y que no encuentran piso. Es decir, no se trata de decir, quieren alquilar una vivienda y no encuentran piso, o las rentas que se plantean son muy altas. Nosotros decimos, bueno, pues como vamos a tener un 10% de reducción respecto al mercado inicial, más otro 10% que subvenciona el propio Principado de Asturias, vamos a ofertar viviendas con una renta que va a estar como mínimo un 20% por debajo de la del mercado. Por tanto, va a ser más asequible. Y además, como vamos a incrementar el número de viviendas ofertadas, por la ley de la oferta y la demanda, que tanto le gusta a Gonzalo, pues se va a reducir el precio. Evidentemente. Gonzalo. Bueno, vamos a ir por partes, a ver si soy capaz de recordar todo lo que se ha dicho. En la idea original que me has pedido al principio y que he expuesto, precisamente era eso, una idea general de lo que piensa vos del uso de la propiedad de la vivienda. Ahora pasa el detalle. Eso es. Ahora vamos a ir al programa de alquiler. Bueno, pero antes una precisión, porque no quiero que los contribuyentes se confundan. Ha dicho el señor Vaquero que hay un beneficio fiscal de un 70% en la base imponible. Ya lo quisiera yo. O sea, no es correcto. Para el inquilino lo que hay es una deducción, hay dos deducciones, una a nivel nacional si tus contratos son anteriores al 2015 y una autonómica prácticamente en todas las comunidades autónomas para el inquilino, pero para el propietario es un 70% del rendimiento procedente del capital inmobiliario, no de la base imponible. Evidentemente, se reduce en la base imponible. No digo que usted no lo sepa, pero se lo digo a los contribuyentes porque un 70% en la base imponible ya lo quisiera yo. Me pondría a alquilar hasta el gato que tengo en casa. Pero bueno, entrando, aparte del chascarrillo, que quede muy claro que además los rendimientos del capital inmobiliario ya están muy bonificados, porque incluso se permite la amortización de los inmuebles, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a olvidarnos de tecnicismos. Jorge, soluciones comunistas para una economía de mercado. O sea, que todo lo arregle el Estado y sobre todo que arregle el problema que ha creado. Estamos de acuerdo, me encanta oírselo al señor Pardo, que hay un problema de, ¿cómo era? Pacta sunt servanda, de la seguridad jurídica en los contratos de alquiler. Un problema que no ha creado mi partido político y tampoco creo muy sospechoso la derecha de ello. Desde el momento en que se protege al ocupa o al inquilino ocupa, con medidas muy laxas en los procedimientos de enjuiciamiento civil o incluso criminal, que para desahuciar ahora mismo a un inquilino basta con que diga que está en un estado de necesidad y hacer puñetas, ya esto se alarga. Entonces ha sido el Estado el que ha creado un problema de seguridad en los alquileres. Eso para empezar. Y ahora, los señores de lo público, los amantes de lo público, nosotros también, por supuesto que queremos la intervención del Estado, pero una cosa es la intervención del Estado y otra cosa es la expropiación y el intervencionismo. Quieren que con el dinero de todos los ciudadanos solucionemos problemas privados. Así de sencillo. O sea, usted tiene una vivienda, quiere ponerla en alquiler, no lo hace, correcto, tiene miedo porque no se va a cumplir el contrato en muchas ocasiones y ya lo extiende usted, porque no hay nada más miedoso que el dinero y la propiedad a todos los ciudadanos y por eso tenemos un problema de vivienda vacía y luego habrá que ver qué vivienda vacía es la que tenemos. Póngaselo en nuestras manos, que si el inquilino no le paga, le pagan todos los españoles. Porque al final el dinero del Estado, el que cubre esa garantía, ¿de dónde sale? De mi bolsillo, del tuyo, del otro. Así de fácil. O sea, un problema que era estrictamente privado, para el que teníamos una ley de arrendamientos urbanos estupenda del año 94 y con todos los precedentes y con toda la jurisprudencia que se solucionaba en los tribunales, ha empezado primero a no poderse solucionar en los tribunales de forma satisfactoria para las partes, porque han creado este problema de la inquilino-ocupación, y ahora pretenden solucionarlo, como siempre, con el dinero de todos los demás. Pues para este viaje no hacían falta estas alforjas, ¿eh? Y luego el éxito, y termino, por no comerme todo el turrón, el éxito de estos programas, hombre, estaría bueno que no fueran voluntarios, era ya lo que faltaba. Entonces nos vamos a Venezuela. El éxito de estos programas públicos de alquiler, pues hay que verlo a largo plazo, o a medio plazo, 4 o 5 años, veremos. Yo no estoy en contra de este tipo de programas. Lo que sí que estoy en contra
es que se creen problemas sociales y luego se quieran arreglar con el dinero de todos controversias privadas. Susana. Sí, la idea es buena, la idea del programa es buena, pero somos escépticos con el desarrollo del programa. Primero, por la desprotección del propietario, por lo que he dicho de que si deja de pagar el inquilino a la hora de desalojar la vivienda, si se destroza, cuánto se tarda en repararla, dicen que 60 días, veremos. Falta de libertad del propietario para fijar la renta, incluso para elegir el propio inquilino. Y la administración es la que lo decide todo, el tipo de alquiler, quién es el inquilino, la cuantía económica de la renta y la cantidad máxima que puede entregar el inquilino en función de sus ingresos. Intervencionismo puro y duro. Control de la renta. Es un error entender que el control de la renta está amparada por la función social de la propiedad, porque en modo alguno favorece el acceso a la vivienda, no genera ningún beneficio y más al contrario lo que hace es encarecer los precios del alquiler, empeorar la calidad de las viviendas, incrementa el mercado negro y disminuye la oferta de vivienda en alquiler. Y luego hablaba del programa en Gijón, que hay un programa en Gijón muy parecido a este, pero es mejor. Es mejor porque a ver, no se le carga de tantas funciones. A ver, a Vipasa se le carga, ahora mismo que es un caos de gestión, se le carga exponencialmente de funciones a Vipasa. En cambio, en el de Gijón son las propias inmobiliarias las que lo gestionan y es Envisa la que controla esa gestión. Entonces, vamos a ver, decía el otro día Zapico que hay una bolsa de viviendas vacías, no sabemos cuántas bolsas de viviendas vacías hay en Asturias, y que habrá un registro de propietarios que quieran acceder al programa. Vipasa también se va a encargar de tramitar esas solicitudes de incorporación al programa, va a hacer una web, una página, y si no se hace por medios electrónicos, por ejemplo, yo me imagino el típico señor mayor o señora mayor que tiene una vivienda vacía, dice que recibirán asistencia presencial o telefónica. ¿De quién? Si a los usuarios de vivienda pública de Vipasa ni les cogen el teléfono porque no dan abasto ya, tendrían que duplicar, triplicar, multiplicar por 4 la plantilla de Vipasa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, no. Esto es ponerse la tirita antes de la herida. Es decir, el programa es bueno, el programa les gusta, pero sin exagerar. Pero los problemas son la gestión de Vipasa. Bueno, pues iremos viendo si hay que reforzar Vipasa, ya lo dijo además el consejero. Si hay que reforzar Vipasa y dotarla de más medios, pues habrá que hacerlo. Pero aquí se parte de un error, señor Centeno. La relación entre oferta y precio en vivienda, en el mercado de la vivienda, no es directamente proporcional. Usted, aunque ponga un 10 o un 20% más de viviendas en el mercado, no por eso va a reducir el precio en el mismo porcentaje. Lo que está claro es Tendré que meditarlo. Medítelo, porque el mercado de la vivienda es un mercado sobre todo de stocks, no es un mercado de flujos, con lo cual dependemos más del stock de viviendas que tenemos, más que de las que se pueden construir todos los años. Con lo cual, esa relación directa no existe. Es decir, usted puede meter viviendas en el mercado, pero eso no quiere decir que los precios vayan a bajar. Y la prueba la tuvimos en la crisis de la burbuja inmobiliaria del año 2008. Cuanto más oferta teníamos de vivienda, los precios más subían. Es verdad que allí la crisis de 2008 fue una crisis financiera. Es verdad, no que aquello se contaminaba con una unas prácticas bancarias seguramente poco recomendables, que ahora seguramente no están, pero ese no era todo el problema. El problema es que a lo mejor la oferta no estaba donde tenía que estar, y recordamos, por ejemplo, el caso de Seseña, donde había una ciudad entera completamente vacía y donde no iba nadie a vivir. Eso no es correcto. Y luego en esta idea de la derecha subyace la idea de propiedad como un derecho absoluto, cuando la Constitución nos dice que esto no es así. Es decir, cuando la vivienda opera, estamos dentro del propio texto del artículo 47 de la Constitución. La Constitución nos dice que, por ejemplo, la libertad de empresa tiene que moderarse cuando opera en este mercado de la vivienda. ¿Por qué? Porque cumple una función social que también declara ese artículo 47 de la Constitución. Por lo tanto, la propiedad no es un derecho absoluto. Usted, esa concepción de que yo soy propietario de mi vivienda y puedo hacer con ella lo que quiera y alquilarla a quien quiera y en el precio que quiera, no es así. No es exactamente así. Igual, y por eso cabe la regulación estatal y está admitido por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, igual que ocurre, por ejemplo, en otros sectores. En el sector del dinero,
hay una regulación, hay un banco central que dice cuál es el tipo máximo de interés. Y si usted quiere invertir su dinero y va a un banco, no le van a dar más interés del interés legal, lógicamente, el interés que está fijado por el banco. Con lo cual, aquí también puede haber límites. Estamos acostumbrados a que en el mercado de la vivienda era un derecho absoluto y aquí no había límites. Y yo con mi vivienda hago lo que quiero. Y eso no es así. Tiene que haber una regulación del mercado, porque estamos hablando de un derecho. O sea, no hay derecho, y valga la redundancia, a que, por ejemplo, en Madrid haya fondos que estén adquiriendo bloques de viviendas enteros para alquilar y que, sin embargo, haya familias que no tienen vivienda y que se esté expulsando de los barrios a las personas que están en ellos, que habitan en ellos. Eso no es defendible y, desde luego, a largo plazo es inasumible por un Estado. Y por eso el problema de vivienda que tenemos. Jorge. Sí, yo coincido. Hay una frase que la explica muy bien, ¿no? Es decir, este país se ha convertido en un país en donde hay muchas viviendas sin gente y mucha gente sin vivienda. Bueno, eso es no solamente socialmente injusto, sino que es ineficiente desde el punto de vista económico. Bien. La intervención en el mercado de la vivienda no es algo que se haya inventado los comunistas. Es una práctica general en el conjunto de la Unión Europea desde hace 100 años. 100 años. Es decir, el programa de vivienda, por ejemplo, de Viena, es decir, tiene 100 años de vivienda pública, de vivienda en alquiler. Y en Viena, Austria no es un país especialmente comunista. ¿Cuál es el problema? El problema es filosófico. El problema es fundamentalmente la consideración, que además es falsa, ahora voy a explicarlo, de la propiedad privada como un absoluto y del mercado como un dios regulador perfecto. Las dos cosas son falsas. La propiedad privada no es un derecho absoluto, nunca lo fue, y además es contrario a cualquier planteamiento de justicia que lo sea. Yo no voy a recordar aquí el planteamiento de la Iglesia católica, pero es que en cualquier ámbito, cualquier planteamiento mínimamente ético planteaba que la propiedad privada está limitada a la función social de la propiedad. Concepto que además está recogido en la Constitución. A Tomás de Aquino. Es bien, pues precisamente. Por lo tanto, es decir, cuando se están planteando que la propiedad es absoluta y que por tanto no hay que tener en cuenta la función social de esa propiedad, y sobre todo en un ámbito tan importante como es el tema de la vivienda, donde se garantiza un derecho constitucional, tenemos este problema. Y luego tenemos un segundo problema, que es el problema del sacrosanto mercado. Concebir que el mercado es el mecanismo o la fórmula que garantiza el perfecto y equilibrado reparto, es decir, entre oferta y demanda. Pues eso es totalmente falso. Y en el mercado de la vivienda más todavía. Más. Donde no hay mercado más distorsionado, no hay mercado en donde la especulación y la intervención de poderes económicos haya sido tan grande como en el ámbito de la vivienda, ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido acumular vivienda, no sacarla al mercado únicamente para favorecer que se incrementen los precios para obtener más beneficio. Bueno, eso lógicamente obliga a una intervención del mercado. Aquí y en cualquier otro sector, en cualquier otro país, que no sea, el paraíso liberal, no sé, Argentina o algún país parecido, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el planteamiento. Por eso, este programa que está, es decir, el programa es una parte de lo que el gobierno de Asturias y el gobierno de España están haciendo para favorecer a medio plazo la reducción del precio de la vivienda y favorecer el acceso a la vivienda al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Gonzalo. Bueno, es muy difícil venir a hablar de un programa concreto cuando subyace la gran idea general en la propiedad privada. ¿Qué hacemos con la propiedad privada? Bueno, con el programa veremos. Al final, como depende de los ciudadanos, las condiciones que se han establecido en el Real Decreto me parecen deplorables. Los vamos a sufragar entre todos, los posibles riesgos, pero bueno, veremos. Le vamos a dar un plazo, que nosotros no estamos en contra ni de la promoción pública ni del alquiler público. Otra cosa es cómo se hace. Pero la gran idea general. Las teorías comunistas para una economía de mercado. No, pues que se vayan a Corea del Norte y acabamos. O en Cuba, en Venezuela, ya está. O sea, hay que ver dónde estamos. Función social de la propiedad. Pero si está hiperregulada.
Pero si es que la distorsión la ha provocado el Estado. Mira, desde el principio, la función social, a posteriori, ya interviene con un bonito impuesto que se llama el incremento sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana. O sea, que el Estado ya disfruta de las plusvalías y yo vendo. Eso, no es que disfrute de las plusvalías, es que disfruta de las plusvalías que ha generado... Bueno, aquí tenemos tres. Vale. Hombre, Jorge, no lo digo para que igual que tú matizaste antes lo de la... Bien, 70%. Bien. Vale. Los ayuntamientos creo que hay alguno también vuestro. Y del PSOE, ¿no? Ese impuesto solo se produce cuando se vuelve a vender la vivienda. Sí, yo te voy a contar un poco más. Función social. Vale, ya cuando vendemos o transmitimos nuestra vivienda, hay que darle una parte de esas plusvalías al Estado. No lo discuto, pero esas plusvalías las ha generado también una parte importante de nuestro Estado y no solo los ayuntamientos que participan de ella. Porque con la ley del suelo, con las distintas reclasificaciones, con los distintos planteamientos urbanos, con las distintas licencias y con los impuestos, quien más se ha beneficiado de la propiedad de los demás han sido los ayuntamientos y los estados. Tengo que sacar aquí a colación ejemplos concretos de lo que se ha especulado, que fue una de entre tantas. La principal fue la financiera, de llegar a la crisis del ladrillo del 2008 con la especulación de los ayuntamientos con el suelo, porque el problema, independientemente de la seguridad de los contratos, del precio de la propiedad que hoy sufren nuestros jóvenes, viene provocado fundamentalmente con la especulación del suelo, porque los ladrillos y los cementos habrán experimentado el coste de la vida, pero el suelo se ha disparado, y el suelo se ha disparado porque de ahí han comido todos. Han comido todos especulando. Infinidad de casos. Yo en mis 30 años en la agencia tributaria, haciendo inspecciones a promotoras, constructoras, he visto de todo. Y he visto que gracias a mordidas con el suelo, que por eso nuestros hijos tienen que pagar 3.000 o 4.000 euros el metro cuadrado cuando compran, y no 1.500, que es en lo que se estima que estaría ahora si no hubiera esta especulación, señores constructores que han hecho su agosto, por supuesto, unos poniendo ladrillos y otros simplemente siendo testaferros y especulando, han pagado las suculentas mordidas y las suculentas campañas y los suculentos sobresueldos de concejales de urbanismo. Y esto lo tengo yo en papelitos. Y el día que me vaya de toda esta historia, igual me da por publicarlo. De los 3 grandes ayuntamientos de esta ciudad, de esta comunidad. Eso para empezar. Y luego, todo aquello que suponga la intervención de precios, ya que nos vamos a la iglesia y a nuestra querida, tanto por ti como por mí, Escuela de Salamanca, tocar los precios desde el Estado nos lleva siempre a la bancarrota de todos. Un sistema en el que los precios se estipulan desde la autoridad administrativa y no de las infinidades intereses que confluyen en la creación de los mismos, que como decía Francisco de Vitoria, solo Dios lo conoce, intervenir los precios desde la autoridad administrativa nos lleva siempre al desastre. Pero bueno, aquí habíamos venido a hablar de alquiler y de un programa y acabamos hablando de filosofía. Parece que todo unido. Susana. Bueno, nosotros entendemos que, claro, el programa viene de Convocatoria por Asturias, con lo cual los comunistas van en contra de la propiedad privada y tampoco respetan la libertad individual, con lo cual, para aumentar la oferta de vivienda, que es el verdadero problema de la falta de vivienda, no es el acceso es consecuencia, el difícil acceso de la juventud y de los más vulnerables. El verdadero problema es la falta de oferta de vivienda. Para aumentar esa oferta de vivienda se necesita menos intervencionismo y mayor seguridad jurídica al propietario, para que devuelva sus viviendas al mercado del alquiler. ¿Por qué? Porque la desprotección del propietario es lo que ha provocado precisamente que hayan retirado del mercado los inmuebles. La oferta se ha hundido y el precio ha subido de manera desorbitada. ¿El resultado qué ha provocado? Pues la dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes y de los más vulnerables. En cuanto al tema de la propiedad, que dice que no es un derecho absoluto, no será un derecho absoluto, pero es un derecho que no se puede vulnerar, es un derecho constitucional. La función social de la propiedad no puede carecer de límites y convertirse en un mantra que vaya como una apisonadora y que vaya en contra del derecho de propiedad. El control de la propiedad, el control de precios del alquiler, además de ser una injusticia para el propietario, que lo es, genera inseguridad jurídica y retira viviendas del mercado, perjudicando así especialmente a los más vulnerables y a los jóvenes que no pueden emanciparse. Tino. Correcto, por eso el Tribunal Constitucional ha desestimado prácticamente todos los argumentos que se esgrimían por el Partido Popular contra la ley de vivienda en los recursos de inconstitucionalidad que interpusieron, y hay 2 sentencias ya del Tribunal Constitucional donde lo deja bien claro. Hombre, señor Centeno, me parece bien
que haya unas plusvalías, porque evidentemente si usted Eso me gusta. claro, si usted vende su vivienda y se beneficia de un aumento de precio como consecuencia del urbanismo que se ha practicado en su ciudad, sabe usted que el sistema español urbanístico de distribución de beneficios y cargas pues le obliga a tener que pagar por algo de lo que se ha beneficiado sin que usted como propietario haya tenido que invertir ni un euro en su propiedad. No he dicho que Mire, que ya está, todos los países, todos los países de nuestro entorno, todos, con gobiernos de todos los colores, todos han tratado de intervenir los precios. Desde Estados Unidos, que es seguramente su modelo de economía liberal, ya en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando retornaban todos los soldados al territorio de los Estados Unidos, ya se intentó topar el precio, y se topó el precio de los alquileres. En Francia, en Alemania, es decir, todos los países con gobiernos de todos los colores han intentado topar los precios de los alquileres. Y estamos efectivamente en un mercado que está limitado y regulado. Fíjese si está regulado que hasta la Ley de Arrendamientos Urbanos sanciona con la nulidad todas aquellas cláusulas que se opongan a los derechos de los arrendatarios. Y fíjese que tenemos una ley que determina un plazo mínimo en el contrato. Seguramente usted era más partidario del decreto Boyer, aquel decreto del año 85 donde cada uno alquilaba, claro, sí, pero en un contexto muy concreto en el que había que dar salida al problema que planteó la Ley de Arrendamientos Urbanos del 64. Pero desde entonces, desde el año 94, hay una regulación con la ley. Y están regulados los plazos, y están regulados el importe de la fianza, y está regulado las cláusulas de actualización. Es decir, estamos ante un mercado evidentemente que tiene que estar regulado. ¿Por qué? Porque afecta a la vivienda, porque afecta a un derecho fundamental de los ciudadanos. Es verdad que constitucionalmente está en el artículo 47, pero creo que hoy nadie defiende que en la vivienda no sea ese derecho al que todos los ciudadanos tienen que acceder, aunque no esté dentro del título de la Constitución que relata los derechos fundamentales. ¿Qué es la función social de la vivienda? Sí, claro, está. La función social de la vivienda es que las viviendas sirvan para que la gente viva en ellas. Puede parecer una estupidez, pero no es ninguna estupidez. La función social de la vivienda es que la propiedad de la vivienda, o sea, me parece bien que cada uno puede ser propietario, pero una vivienda tiene que servir para que la gente viva en ella. Si una vivienda no cumple esa función no se está cumpliendo la función social de la propiedad. ¿Qué pasa? Que si yo defiendo que yo soy el propietario y por tanto tengo el derecho absoluto sobre esa vivienda, yo puedo entender que yo puedo utilizar esa vivienda para cualquier otra cosa. Que no sea que la gente viva en ella. Para cualquier otra cosa. Y eso explica que de repente se diga, no, es que si de repente hay una demanda de actividad turística y de alojamiento turístico, yo utilizo mi vivienda, que es para que la gente viva en ella, pues como si fuera un hotel. Bien, ese es un problema. Eso no se discute, ese es un problema, porque de la misma forma que la gente no construye hoteles para que, para que se vivan ellos, aunque pueda haber alguno como Tesla o algún otro, digamos, de esto, pero lo normal es que la gente vaya al hotel, es decir, a pernoctar y a pasar las vacaciones. Igual, las viviendas están construidas para que la gente viva en ellas. Si tú eres el dueño, porque eres el dueño y vives en ella. Y si no eres el dueño, para alquilarlo a alguien que viva en ellas. Bien, esa es la función social de la vivienda. Estamos en un modelo hiperliberalizado donde no ha habido una suficiente intervención que ha permitido que no se cumpla ese criterio tan elemental, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a ver, claro, cuando se caricaturizan, digamos, determinados planteamientos. Nosotros no estamos planteando que un inquilino tenga que estar viviendo toda su vida en la vivienda que alquila y no solamente él, sino también sus hijos y sus nietos. No estamos planteando, y que además el precio del alquiler lo determine por Consejo de Ministros. Eso sí pasaba en este país, pero pasaba. Es decir, ya no pasa. Pero de ese mecanismo de hiperintervención que existía a un mecanismo en donde todo vale, hombre, entre Pepín y Pepón, es decir, hay un término medio, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema? Que como estamos en el Pepón,
Es decir, la gente no puede acceder al mercado de la vivienda. No puede acceder a poder vivir dignamente, que es un derecho que tenemos que garantizar porque lo dice el artículo 47 de la Constitución. Hombre, es que cuanto más liberalicemos, mejor. Como decía Tino, en la época del boom inmobiliario, esto era, la ley del suelo de Aznar fue lo más liberal que existió y el precio de la vivienda se disparó. Recuerdo a aquel ministro asturiano que dijo, no, si es que la vivienda está muy cara porque a los españoles les va muy bien. ¿O no nos acordamos de esa frase de cuando había un montón de gente que no podía pagar el precio de la vivienda? Gonzalo. Yo me acuerdo de otra de Solchaga, que decía, aquí en la bolsa, mientras gobernemos nosotros, todo el mundo se puede hacer rico. De esa también me acuerdo. Cada día nacía un rico. Bueno, vamos a ver, ¿por qué estamos en Pepón, Jorge? ¿Por qué estamos en Pepón? Yo no digo que no haya función social de la vivienda, y estoy absolutamente de acuerdo en que la vivienda es para vivir. Y a mí no me encontrarás a favor de la vivienda turística, pero ese problema lo ha provocado la Ley 12/2023 de vuestro derecho a la vivienda. Bueno, y que venga Dios y lo vea. El mercado y la economía es tan rápida que ante una traba, esto es como el agua, aunque es mal momento para hablar de diques y de agua, en cuanto le pones una traba a un dique, el agua sale por otro sitio. Y entonces, ante las trabas absolutas que ha puesto en el mercado de alquiler la ley 12 de vivienda y la situación generada por determinados ayuntamientos de izquierdas exacerbada, como el de Barcelona, cuando estaba la Colacao y toda esta tropa, en cuanto a la seguridad o no de los contratos, la gente, el propietario, ha optado por algo que a mí me parece una solución inadecuada, por algo que escapaba del control, porque no se le ocurrió al legislador cuando hizo la Ley 12, que es el alquiler de vivienda turística. Vienen unas personas, pagan, se van y no me generan problemas. Claro, eso a mí me parece deleznable. Yo, aunque tengo compañeros de partido que lo ven de otra manera, yo estoy completamente a favor de regularizar, si no prohibir, el alquiler de vivienda turística. Para eso están los hoteles, para eso está nuestra industria hostelera, que es fantástica, y todo eso. Ahí no vamos a encontrar discrepancias. Ahora, el tema de los mercados y el tema de la función social, bastante regulado ya está el mercado inmobiliario y bastante protegida ya está la función social de la vivienda. He puesto un caso, decía el señor Vaquero, yo no quiero quitar el impuesto de la plusvalía, aunque menudos palos le está dando el Tribunal Supremo a la hora de calcularlo. Volvemos a lo que decía Susana, un problema de gestión terrorífico. Y por supuesto la función social ya se regula de narices desde los ayuntamientos con las ordenanzas del suelo y con el desarrollo de la ley de suelo. No se puede construir donde me dé la gana, no puedo comprar para vivienda donde me dé la gana. Tiene que haber cierto número de parques, tiene que haber terreno dotacional, tiene que haber un suelo urbano programado o programizable, bueno, en fin, en todo lo que dice la legislación del suelo. Por ahí vamos bien. El problema en España no son las leyes, el problema es que no se cumplen mal. Ese es el puñetero problema. Ahora, insisto en que a mí me parece un mercado hiperregularizado. La crisis del 2008 fue una crisis financiera. Esto lo contemplan cualquier manual de economía, cualquier historiador de economía serio, que te dice que aquí se dieron hipotecas por el 120% del valor de la vivienda para que te comprases una lavadora. Entonces, claro, la gente que era incauta y que no tenía conocimientos financieros de sobra se metió en eso y esto estalló. Pero sobre todo el problema de cómo están los precios en el mercado de vivienda, insisto, ha sido un problema de especulación administrativa, en el que, por supuesto, han coadyuvado constructores sin ninguna moralidad y sin ninguna ética, porque así funcionan las cosas. Pero es que esto es el suelo, no ha sido el ladrillo. He conocido, insisto, en promotores auténticos testaferros que compraban directamente el suelo ya urbanizado por el ayuntamiento y se tiraban 2 años de brazos cruzados para que llegara un constructor, vamos a decir, honrado y aportara valor añadido y aportara ya cemento, mano de obra y materiales. Pero el de medias era el que había conseguido la plusvalía. Y se marchaba para su casa con un 10 o un 20% y el otro 80 o 90 se quedaba ¿en dónde? En donde todos conocemos, en donde vemos todos los días en los telediarios. Con lo cual, ¿mercado hiperregularizado? Sí, pero se debería de regularizar más, sobre todo en estas fases iniciales de las juntas de compensación, de la promoción y a quién se da el suelo y qué se paga por ese suelo en primera instancia.
Susana. Alquilamos va dirigido a las familias con ingresos fijos, pero no suficientes para acceder a una vivienda digna, entre 16.863.000 euros, ¿no? Entre 2 y 7,5 el IPREM. Y como idea está bien, siempre que se acompañe, como digo, de suficiente protección y garantías al propietario para incentivar a ese propietario que entre a formar parte del programa. Pero tampoco nos parece suficiente para favorecer el acceso a personas y familias con ingresos limitados. Se necesita más vivienda pública y se necesita, sobre todo, más vivienda protegida o de alquiler público social, algo que nos lleva a estar muy por debajo de la media europea. Invertir más en construir viviendas sociales para los que no tienen recursos suficientes para acceder a una vivienda digna. Porque si no se produce un incremento significativo en la construcción de nuevas viviendas, el acceso a vivienda digna continuará deteriorándose año tras año, afectando de manera directa a los colectivos más vulnerables y a los jóvenes que no pueden emanciparse y se tienen que marchar de Asturias. Y para ello hay que sumar a la vivienda pública, que necesitamos más vivienda pública, sin duda ninguna, esa liberalización del suelo de la que hablaba Gonzalo y construir incentivando la colaboración público-privada. Tino. Sí, volviendo un poco al tema concreto del alquilamos. Yo creo que es una completa exageración decir que el programa va a suponer una intervención en los precios o que va a condicionar de alguna manera el precio de mercado de la vivienda en el mercado libre. Yo creo que es un programa bueno, es un programa del que se pueden beneficiar todos aquellos propietarios que quieran tener una seguridad en el alquiler. Yo les animo a que si tienen o temen los riesgos del mercado libre, vayan a un programa de este tipo. Tendrán que sopesar, en todo caso, en qué horquilla se mueven dentro del sistema de precios de referencia y ver si les interesa o no. Yo creo que al final, cuando hagan sus cuentas, yo creo que muchas familias se van a acoger, muchos propietarios se van a acoger al programa, porque el programa ofrece sobre todo seguridad y estabilidad durante 7 años y 4 meses. Y antes se refería aquí al tema de qué va a pasar si el inquilino no devuelve la vivienda. Pues si el inquilino no devuelve la vivienda, el Principado sigue pagando. Es decir, quien asume los riesgos de un posible procedimiento judicial al final del contrato es la administración pública, con lo cual seguridad total para los propietarios, total, absoluta. Mucho mejor, como digo, que los programas de intermediación, como los que quiere hacer el Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón, donde al final el propietario está al albur del riesgo del contrato, es decir, está en el mercado libre. Se le garantiza durante 3 años un seguro, pero a partir de ahí queda totalmente expuesto. Aquí eso nunca va a ocurrir. Con lo cual yo creo que es un buen programa y que yo creo que muchos propietarios van a ir a él y ya os digo que tenemos el precedente vasco donde se han captado aproximadamente 300 viviendas al año. Se viene aplicando durante 25 años. Actualmente tiene 40 y tantos millones de presupuesto en el País Vasco y más de 7.500 viviendas en este régimen. Es decir, hay más de 7.500 personas que allí han confiado en un programa como este. Y luego, muy breve, algo que decía el señor Centeno en su primera intervención, del alquiler como forma de vida, como si vivir de alquiler fuera peor que vivir en propiedad. España está todavía muy por debajo de la media europea. En España estamos aproximadamente ahora, a pesar del fuerte incremento que ha habido en el alquiler, estamos en un 20%. La media europea está muy por encima y algunos países sobrepasan el 50%. No creo que eso es un tópico y un prejuicio que vamos, no es exactamente así. Es igual de bueno vivir en alquiler como vivir en propiedad. Jorge. Sí. Plantea antes Susana... muy brevemente. 4 minutos antes escasos. Susana que es necesario complementar este programa con otros programas. Yo estoy completamente de acuerdo y yo creo que además es lo que se está haciendo. Este es un programa más dentro de los que se están desarrollando desde la Consejería. Efectivamente, tiene ese ámbito tanto en cuanto a la oferta como a la demanda, es decir, va para esa horquilla entre de clase media y trabajadora, pero es necesario completarlo con más vivienda pública, sin duda alguna, y en eso se está. Por eso yo creo que es un programa más. Brevemente, Gonzalo. Como siempre. Bueno, yo las grandes discusiones filosóficas me las guardo para mi amigo Jorge, que nos lo pasamos bomba, creo, en el bar, pero aquí hemos venido a hablar del programa. No creo que vaya a distorsionar los precios, es una ideica más que veremos si tiene solución o no, pero lo que subyace y la gran diferencia con el que propone el PP en Gijón es lo de siempre. Los señores de izquierda se creen que el dinero sale de una maquinita.
así de fácil. Con lo cual, en cualquier programa de intermediación, las dos partes juegan con su dinero y con sus contratos. Sin embargo, aquí, si el contrato falla, lo vamos a pagar todos los ciudadanos. O sea, en privado lo vamos a solucionar los ciudadanos. Impresionante. Intervencionismo. Susana, brevemente. Muy brevemente, hablaba de Alokabide, de la Vipasa vasca, que es este modelo copia el vasco. Seguramente el consejero en el País Vasco no ha dicho que Alokabide necesita un giro de 180 grados y el consejero Zapico ha dicho que Vipasa necesita un giro de 180 grados. A ver cómo se desarrolla la gestión de este programa. Brevísimamente, Tino. Brevísimamente, para terminar, yo solamente quiero decir que es un buen programa, el programa Alquilamoste, y animo a los propietarios a por lo menos sopesar la posibilidad de poner su vivienda en alquiler dentro de este programa, porque creo que les va a dar seguridad y que si al final echan cuentas, les va a salir a cuenta. Muy bien, pues lo veremos y lo comentaremos. Gonzalo Centeno. Los demás nos quedamos sin decir. Muchas gracias. Llegamos al final. Cuando una parte interesada va al mercado intermediar, busca el riesgo que tiene enfrente en la empresa. Y cuando se ahora le tengo que dar la palabra a los demás. Y para ello te tengo que cortar a ti, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo Centeno, Jorge Pardo, Muchas gracias a vosotros. Tino Vaquero, Susana Fernández. Muchas gracias. Hoy en la segunda parte de Asturias al Día, en la entrevista de Asturias al Día, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de una película. Tengo aquí una postal que promociona esta peli titulada Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero. Una película de Sergio Montero y de Asur Fuente. Sergio Montero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, encantado. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Hacía mucho que no hablábamos de cine, de tus películas, de vuestras películas, ¿no? Bueno, sí. Una buena temporada. Creo que la última vez fue con ocasión de un largometraje documental anterior, Los labios apretados, y sí, creo que no habíamos vuelto a hablar. Vale. Bueno, lleváis un año con la peli. Se estrenaba en la edición del Festival Internacional de Cine de Sisión del año pasado. Un año que ha sido tremendo, me imagino, para vosotros y muy bueno para la película. La verdad que el estreno en el Teatro Jovellanos, a pesar de que era un día frío, de noviembre, con algo de lluvia, superó las expectativas que teníamos. Fue algo verdaderamente impactante para nosotros, más que nada por la reacción del público posterior a la proyección, por la interacción también que tuvo el público y que más o menos viene siendo una constante que percibimos cuando estamos presentes en las proyecciones de la película, en el contacto que tenemos con el público en los coloquios. Qué bien. Bueno, hablamos de una película, hablamos de una historia que tiene que ver con la guerra civil, que tiene que ver con la cuenca, que tiene que ver con un montón de cosas. Lo primero, el guión es cosa tuya, Sergio, y de tu compañero en la dirección, Asur Fuente. Pero ¿cómo os llegó esta historia? Bueno, nosotros estábamos trabajando para hacer un documental sobre la posguerra. Teníamos claro que queríamos buscar historias relacionadas con ese periodo que nos interesaba. Teníamos 2 historias y luego apareció esta. Entonces, a medida que empezamos a ahondar, nos dimos cuenta que esta historia se comía las otras 2 y que necesitaba un trabajo solo para ella. En ese periodo de investigación nos enteramos de que el que había sido último alcalde republicano del concello de San Martín del Rey Aurelio, que es donde somos Asur y yo, pudiera ser que hubiese estado recluido, que hubiese estado confinado, que hubiese estado escondido en un zulo, y puede ser que este hombre hubiese escrito algo. Esa fue la primera información que nos llegó. A partir de ahí nos ponemos a modo sabueso, compulsivo, a buscar, rastrear, hasta que por fin conseguimos encontrar una copia de esos escritos de Paulino Rodríguez, que fue el último alcalde republicano de San Martín. Sí, digamos que fue el inicio y el contacto y el shock, ¿no? Porque leer los escritos de Paulino, que fue la primera figura dentro de esta historia que empezamos a conocer, fue algo verdaderamente impactante cuando sobre todo te criaste y naciste en ese mismo concejo del que él está hablando, en un periodo histórico
muy, muy comprometido y muy complejo. Pero bueno, no estaba solo, había otros 2 hombres, ¿no? Que es, haciendo referencia ya al título de la peli. Claro, a medida que fuimos avanzando en la investigación conseguimos averiguar que él no estaba solo, que fueron 3 personas las que estuvieron 30 meses escondidos debajo de un zulo que construyeron ellos mismos en la cocina de lo que se llama en Asturias una casería, en el Valle de San Mamés, y además que otro de los compañeros de refugio había escrito también un diario. Este otro compañero se llamaba Lino Viaño y pudimos acceder a él gracias a que también la familia había conservado ese material, ¿no? Ese material, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, esa es la historia, no contamos más. Podemos, si me permites, contar algo más. ¿Nos falta un tercero? Nos falta la persona para nosotros más importante de la historia. La protagonista. Claro. Honorina, ¿no? Claro. Honorina, que no es actriz, pero hace actriz. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la historia de Honorina? Mira, Honorina era una mujer joven de 28 años cuando empiezan los sucesos. Ella vivía aislada en una casa junto con su madre. Era la más joven de 6 hermanos. Era la que no se había casado y estaba en casa. Entonces ella es la hermana de 2 de las personas que ella refugia, ampara y cuida, que son Paulino y su hermano Herminio. Entonces realmente quien navega, quien afronta la responsabilidad de mantener durante tanto tiempo a esas personas escondidas debajo de su cocina es ella. Por lo tanto, ella es la auténtica protagonista y una de tantas heroínas populares que hubo en la posguerra aquí en Asturias y también en otros lugares del país, pero nosotros concentramos la historia aquí. Contamos una historia de una familia, pero a la vez y un sujeto colectivo. Es decir, hay muy pocos escritos de lo que podemos calificar como hombres topo que hayan llegado hasta nuestros días. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar no uno, sino 2, además en el mismo lugar. Y ambos escritores ponían como auténtica protagonista a Honorina y nosotros simplemente tomamos ese... O sea que la historia os vino ya bastante trabajada, ¿no? La veíais según ibais leyendo, me imagino. ¿La ibais viendo? En un principio nos sorprendió muchísimo la historia, porque sí que conocíamos que eso había sucedido, pero claro, leer claro, diálogos escritos en el momento, y además leerlo justo cuando nos empezamos con la historia, que más o menos pues, fue poco después o durante el confinamiento. Entonces, claro, eso quizá... influyó bastante en nosotros a la hora de determinarnos a hacer una película sobre ellos y además a contarla desde el punto de vista de quien estaba encima, de quien ocultaba, claro, que era Honorina. Vale, me imagino que además de los diarios, del trabajo que pudisteis leer, pudisteis conocer, esto lleva su documentación. Antes mencionabas lo de los hombres topo, hay un libro, un clásico, Manuel Aguineche, Jesús Torbado, Los topos, editado recién estrenado La Democracia. Fue un libro de cabecera para mucha gente en la cuenca, porque no recuerdo ahora mismo, y la verdad que no lo comprobé ayer, no recuerdo si aparece algún caso asturiano en la historia de Jesús Torbado y de Manuel Aguineche, pero sí de otros sitios de España. Alguno de ellos protagonizó alguna peli, ¿no? La Trinchera Infinita, si no me equivoco. Pero creo que es una referencia clarísima para todo esto. Es verdad que luego hay muchos más estudios, mucho más trabajo, pero ese libro me imagino que conoces bien, Sergio, y que es de obligada lectura, ¿no? Hombre, cuando vas a afrontar un tema así, tienes que acabar llegando de alguna manera al libro de Manuel Aguineche, ¿no? Yo ahora mismo, claro, la investigación, pues igual empezamos a hacerla en el 19, finales, 20. No recuerdo exactamente si citaba algún caso... ocurrió en Asturias. Yo lo comprobaré. Ayer no me acuerdo. Hoy lo miro y si acaso lo comento, no hay ningún problema.
Nosotros lo que tratamos fue de hacer acopio de los materiales que pudiesen existir aquí y bueno, empezamos pues por los archivos de las propias familias. O sea, para nosotros era algo increíble que todavía existiera la casa. No sabíamos si el refugio existiría o no existiría. Entonces, bueno, digamos que cuando uno empieza un proyecto no sabe muy bien cómo va a terminar. El documental no hay un guión de hierro, ni siquiera hay un guión, hay una escaleta. No sabes hacia dónde te va a llevar la historia, ¿no? Al final, bueno, existían los escritos. Conseguimos localizar con muchísimo esfuerzo a los familiares. Eran 3 ramas familiares. Una de ellas había evacuado en agosto del 37 desde Ribadesella. No sabíamos dónde habían ido a parar. Con el tiempo descubrimos que estaban en Valencia. Quisieron participar en la historia. Nos hicieron llegar los materiales que ellos conservaban. Y la verdad que fue algo verdaderamente emotivo, ¿no? Porque, bueno, nada, un día te llama un tipo desde Asturias y te empieza a contar y... Claro, qué bien. Bueno, han pasado, como decimos, muchas cosas desde el estreno en el Festival de Cine de Sisión del año pasado, entre otras, casi 15 minutos de aplausos. Y a partir de ahí, un recorrido que os va a llevar, antes de que terminemos, que os va a llevar mañana, día 31, a proyectar en Mieres y en Colunga. Si no me equivoco, en Mieres creo que vais a estar Asur y tú, para luego mantener, entiendo que un coloquio con la gente que se sume o que quiera ir a ver la película. Habéis proyectado en un montón de sitios, ¿no? Cada vez más, ¿no? Y lo que os queda. Bueno, no sabemos muy bien el recorrido que puede acabar teniendo la película. Ahora mismo lo que tenemos son un montón de pases en Asturias. Tenemos un festival, el Festival Rizoma en Madrid. Estaremos ahí el día 23 de noviembre compitiendo en la sección oficial. Y tenemos también algunos pases en Cantabria, que me parece que van a ser entre enero y febrero. Y concretamente, mañana estaremos en el Día del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas de la Dictadura Franquista. Estaremos en la Casa de Cultura de Mieres. Estaremos mi compañero Asur Fuente y yo presentando y manteniendo un debate o un coloquio posterior con quienes se quieran acercar a ver la película. Es el único pase que tenemos proyectado en toda la cuenca del Caudal. O sea que para la gente que nos escucha, que sean del Valle del Caudal, pues tienen la ocasión de poder acercarse a ver la película a la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres a las 8. Mañana día sí. 31. Bueno, ha sido premio de esta casa también, ¿no? Sí, bueno, fue una de las alegrías que nos fueron llegando con este proyecto, ¿no? Podemos decir que, bueno, estuvimos en 3 festivales y de momento en los 3 tuvimos algún premio, lo cual... Que mandaste el otro día, el de Transhumant, también. Sí, ahí fue un premio... Fue lo último, ¿no? Sí, fue un premio muy cotizado, digamos, por los cineastas, porque es el premio del público. Claro. Y siempre, bueno, tiene una prestancia especial, ¿no? Bueno, estáis contentos, se os nota, se te nota que estáis contentos, porque, claro, hacer una película es muy, muy difícil, muy costoso, seguramente también, ¿no? Pero desde que te conozco, desde que os conozco, pasito a pasito vais sacando proyectos adelante, ¿no? Con mucho esfuerzo, me imagino. Sí, la verdad que nosotros empezamos hace un montón de años con proyectos de todo tipo, relacionados los últimos largos con la memoria democrática. Tenemos un compromiso serio con eso desde hace mucho tiempo, desde que ni siquiera existía el concepto, la denominación de memoria democrática. Y lo principal es poder acercar, ¿no?, a la gente que desconoce o que puede tener algún tipo de reticencia ante estos temas, una realidad que está presente en nuestros pueblos, en nuestras aldeas y en nuestras ciudades todavía hoy día, ¿no? Claro. Bueno,
¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son las actrices? ¿Cómo habéis encontrado a esa gente? Bueno, pues hicimos un casting y buscábamos a nuestra honorina, que al final acabó interpretándola maravillosamente María Prendes, que está vinculada con la Cuenca también. Justo su madre había ido a la escuela en el mismo lugar en el que hicimos el casting, en las Escuelas Dorado, en Sama. Y luego por parte de los actores que interpretan a los tres del Zulo, tenemos a Hugo Manso, que interpreta el papel de Lino Viaño, que fue el único de los tres que no sobrevivió. Sobrevivió al periodo de confinamiento del refugio, pero luego más tarde fue fusilado en 1940. Tenemos también a David Blanca, que interpreta a Paulino Rodríguez, que son los dos escritores. Y luego tenemos a Diego Ross, que interpreta al más joven de los tres, que es Herminio Rodríguez. Y luego tenemos a David Sotogiganto, que interpreta al comandante de la bandera de Lugo, que fueron un cuerpo de los más temidos, un cuerpo represivo que operó en distintos concejos de Asturias y que se instala en esa casa precisamente para localizar a que en los cuenques y en Asturias se llaman los fugados, los huidos de esos valles. Y luego tenemos a Enrique Villanueva, que interpreta a Keipo de Llano y a Juan Negrín. Y, como no se me podía olvidar Raquel Ordaz, que interpreta a la directora de teatro de la compañía, que es una parte importante dentro de la película, la compañía teatral. Vale. En escenarios reales, te quise entender. Bueno, la película se rueda en las inmediaciones de la casa, en los lugares en los que suceden los hechos, casi siempre en el lugar indicado por los escritos, pero luego la parte de ficción se rueda en el Teatro del Entrego, el Teatro de San Martín. Ahí es donde rodamos la parte ficcional de la compañía de teatro. Bueno, vale. Os quedan un montón de pases por delante. ¿Os sorprende el interés que en este año ha ido mostrando el público a medida que ha ido viajando la película por distintos cines? ¿El interés que está mostrando el público por ver esta historia? Pues la verdad que sí, como te decía anteriormente, eso ya no sucedió el día del estreno. Para nosotros fue algo que superó las expectativas que teníamos y la película fue superando expectativas con las que no habíamos ni pensado ni soñado. Esperábamos estar 1 o 2 días en cartelera cuando la película se estrenó en los cines Embajadores en Oviedo. Al final estuvo 3 semanas, cosa que para nosotros era increíble. La gente se quedaba afuera cuando iba a ver la película. Nos pasó el viernes pasado en la Escuela de Comercio, que hubo aquí en Gijón, entre 15 y 20 personas que se quedaron fuera. Entonces la verdad que es muy sorprendente para nosotros, ¿no? Comprobamos que en los pases que hubo fuera de Asturias teníamos ganas de saber cómo podía funcionar la película fuera, qué se entendía, si era una realidad. Algunas personas nos habían dicho que igual era una realidad muy local, cosa que nosotros no interpretábamos así, pero pudimos comprobar por la reacción del público, por ejemplo, en Santander, y luego pues por el premio del público en Barcelona, que la película llega porque es una película basada en la solidaridad, en valores humanos, y la gente se engancha con la historia independientemente del lugar en el que se pase y de su procedencia. Claro. ¿En castellano? No, la película quisimos respetar la lengua en la que habían escrito los dos autores de los diarios y a la vez también quisimos respetar el habla propia de los cuenques. Entonces la película tiene unas partes, es decir, tratábamos de que los actores, y para nosotros fue algo muy importante, no impostar el asturiano, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando hicimos el casting, teníamos claro que los actores tenían que hablar como se hablaba en Les Cuenques en ese momento. Entonces hicimos bastante hincapié en eso, fuimos a ver a personas que vivían en aldeas, contemporáneos de aquellos sucesos, o un poquitín más jóvenes que en algunos casos, pero pusimos especial hincapié en eso. Entonces, bueno,
la xente que está relacionada con la lingua está bastante contenta de cómo afrontamos, ¿no?, eso en la película. Claro. Bueno, alguna pregunta más. Sergio, Asur, ¿cómo es trabajar juntos? Bueno, pues como muchas veces nosotros hablamos, chicos, que te llamo más que a la novia o te llamo más que a mi madre. Hombre, cuando haces un proyecto así, nosotros no es la primera cosa que hacemos juntos, llevamos compartiendo conocimientos y compartiendo trabajos desde hace mucho tiempo, y posiblemente la película resuma o concentre lo mejor de los dos. Qué bien. Lo mejor que los dos podíamos aportar a este proyecto. Si lo hubiésemos hecho de manera individual, posiblemente hubiese sido otra película distinta. Vale. Bueno, esto quiere decir que hay tándem para rato. Sí. me imagino que sí. Sí, seguro. Igualmente cada uno tenemos nuestros proyectos, tenemos algunos proyectos ahí que no sabemos si al final los vamos a poder concluir. Bueno, el tiempo irá diciendo. Vale. Mañana en Mieres, a partir de las 8 de la tarde, dices, proyección y coloquio posterior, también en Colunga. Creo que mencionabas que tenéis pendiente un festival en Madrid. Sí, vamos a estar en sección oficial en Rizoma el 23 de noviembre. 23 de noviembre, es decir, Cineteca. Que todavía hay recorrido. Para 3 hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero. Le queda recorrido todavía, Sergio. Mientras el público esté interesado en ver la película, por supuesto. Muy bien. Pues ya nos irás contando, os deseamos lo mejor, seguro que llega, y que sigáis haciendo proyectos de este tipo. Será un placer contarlos. Muchas gracias a vosotros por dar voz al proyecto, por dar voz a la película y por interesaros en el tema. Suerte. Gracias, Sergio. Y vamos a cerrar el recorrido de Asturias al Día en esta jornada, en este jueves, conversando con el escritor Carlos Gil de Gómez Pérez Aradros, que es autor de Pareja de Terapia, su último libro, ya tiene algunos meses la publicación, y habla de una historia de 2 personas que son lo que no parecen y que intentan responder una pregunta que ellos mismos no se atreven a hacerse. Todo eso. ¿Es tan complicada la historia? Es tan complicada, sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te llevó a esta pareja de terapia? Pues muchas de las cosas que escucho y que veo por la calle, todo lo que a mí la ficción me interesa mucho, pero no es lo que yo escribo. Creo que hay tantas cosas interesantes que escuchamos en el supermercado, en el autobús, en el trabajo. Digo, ¿para qué recurrir a la ficción si tenemos una maravillosa realidad ahí? Y que no encuentro libros como este, que cuenten eso, cosas cotidianas, y todas las historias que cuento las he escuchado de una u otra forma. Subes al autobús o vas a la compra y pones... Siempre. A ver qué pasa, qué cuentan aquí. Por eso en mi trabajo nadie quiere hablar a mi lado, ¿no? Porque al final terminan apareciendo en lo que escribo. ¿No? Porque te conocen. Bueno, me parece muy interesante eso, ¿no? El día a día. Digo bien, tiene ya un tiempín, ¿no? El libro. Sí, en julio. En julio, vale. Sí, la editorial confiaba muchísimo en mí y saca el libro en el peor momento del año. Bueno, lo cual agradezco desde aquí. Pero es una editorial que no es la primera vez que hablamos de ella en el programa, es Pepitas de Calabaza. Sí. Bueno, tiene su público. Sí, desde luego, ¿no? Yo quedé encantado. Contento, ¿no? Yo quedé encantado. Guapos hacen cosas muy, muy chulas. Es una editorial bastante peculiar, que tiene cosas raras, traducciones de libros que es difícil de conseguir. Y llegué a ellos como, yo creo que de la mejor forma posible, en una comida y después de unas cuantas copas, ¿no? Es la única forma que tuve de... Es como se suelen hacer los negocios, ¿no? Los grandes negocios se hacen así, en servilletas de papel, ¿no? Claro. Ya lo decía Obelis en una de sus historias que tenía que ver con la construcción de menires, no sé si la recuerdas, si leíste esta historia. Obelis y compañía se titula, ¿no? Y decía en un momento dado Obelis, que estaba ya metido en la jerga de los empresarios de la época, decía, creamos una comisión, nos vemos y comemos. Y luego ya lo que surja, ¿no? Lo que surja. Bueno, el caso es que ha ido creciendo, hay algunas cosas que vamos a comentar.
Viene con ilustraciones de Rosa Gil Aradros, muy bonitas también, ¿no? Sí, sí, porque esto en principio iba a ser, bueno, esto surge incluso como un fanzine inicialmente. Eso, bueno, yo he publicado otras cosas y me encuentro a muchos, unas cuantas, y me encuentro a mucha gente que si no termina de dar con una editorial, no publica, ¿no? Y creo que hay muchas fórmulas muy económicas que exigen mucho trabajo de calle, como por ejemplo un fanzine que inicialmente lo puedes hacer tú en tu casa con papel reciclado y con tus grapas y con tu papel, y esto surge así, en un pequeño fanzine. A la editorial, cuando le llega el fanzine, evidentemente nadie compra un fanzine, si ya libros se compran pocos, un fanzine mucho menos, y pasa de fanzine a cómic. Y la editorial me vuelve a recomendar que olvide mis sueños y que el cómic tampoco se vende demasiado. Y entonces lo reconducen a una especie de novela gráfica, teatralizable, no sé muy bien qué es, sinceramente, no sabría cómo definirlo, ¿no? Lo cual me gusta aún más. Entonces parte de esa imagen que habíamos hecho para el cómic se recoge en el libro, ¿no? En el libro es un pequeño libro, que de verdad que no sé cómo definirlo, porque es un poco de todo. Bueno, con muy buena imagen. Muy bonito. De hecho, hay mucho mercha, ¿no? Sí, bueno, aquí no sé, espero que se vea, ¿no? Sí. Al final, pero bueno, esto lo he hecho yo. La editorial promociona mucho, pero al final el mercha que lo hagan los autores. Entonces ahora en invierno me haré, no sé, un forro polar o una... ¡Qué guapo! o una sudadera, ¿no? Claro, bueno, hay puestas tienes puestas muchas expectativas en el libro, porque parece que ha ido creciendo, ¿no? La historia. Y tengo aquí un audio que vamos a escuchar ahora, que creo que forma parte del trabajo de una compañía de teatro que ha mostrado interés por este texto, ¿no? Sí. Es que el texto, en principio esta obra tenía muchas más páginas y lo que fui haciendo es eliminar hasta dejarlo en la esencia, ¿no? Porque una de las cosas de las que yo me quejo amargamente y nadie me escucha es que la inmensa mayoría de los libros que leo, y leo mucho, a casi todos les sobran como 150 páginas, ¿no? Todos tienen que llegar todas las novelas tienen que tener 300 páginas, ¿no? Si no, no es una gran novela. Las hay que las merecen, pero la inmensa mayoría no. Entonces yo lo que voy es a la esencia, a dejar solo lo que realmente escuchan acá y solo lo que quieren decir los personajes. Y al final, después de leerlo, me di cuenta de que es una obra que puede llevarse al teatro de una forma... Vale. Creo que aparentemente sencilla y sobre todo muy fácil de llevar a escena y que se presta mucho a ello. Hablo con alguna compañía de teatro de aquí de Asturias y hay una que está absolutamente interesada y que es posible que este proyecto se lleve a cabo en 2026 y lo podamos ver en las tablas, como se dice, ¿no? Y ya están empezando a ensayar y cada vez que presento, que llevo el libro a algún sitio, pues hacen cosas maravillosas. Y sirve también para que la gente que no ha leído todavía la obra se pueda hacer una idea de lo que se va a encontrar. Vale. ¿Quiénes son ellos? ¿La pareja? ¿Son una pareja? Bueno, es una compañía, es Monoscena. Monoscena y la pareja. Y la pareja, no sé cómo se llaman. Vale, pues los escuchamos. Claro que sí. Venga, vamos a escuchar cómo quedaría, nos vamos a imaginar, ¿no? ¿Cómo quedaría Pareja de Terapia, versión teatro. O versión radio. O también. Adelante. Este fin de salgo con los antiguos compañeros del colegio. Me parece muy bien. Sí. Paintball y luego comidita para ponernos al día. Oh, planazo. Hicimos una buena piña en el colegio. Supongo que al ser privado y religioso... Supongo, sí. Viene hasta Borja de Madrid. Tiene mérito. Desde Madrid nada menos. Hay gente que ha triunfado. ¿Alguno? En todos los colegios hay alguno. A Borja le va genial en el despacho. Mucho trabajo. Imagino. 12 horas de lunes a sábado. El éxito es lo que tiene. ¿Éxito? Si tú lo dices... Y Andrés, con el tema de la hostelería. Tiene un bar de copas para adolescentes. Bueno, da comidas antes de las copas. Entre Calimocho y Calimocho, Nachos del Mercadona. Y Mauro, sigue con el negocio familiar. ¿Mauro no es el hijo del promotor? Efectivamente. Siempre han tenido mucha pasta. ¿Su padre no acabó en la cárcel? Bueno, no habla mucho del tema. Me dijiste que ahora se dedica a alquilar plazas de garaje. ¿Qué? ¿Tampoco te gusta ese trabajo? Ah, eso es un trabajo. Claro. Promociones Colomer. Quebró por los trapicheos del padre. Mala suerte tuvo. Cierto, mala suerte. Lo pillaron. Yo hablo de su hijo. Tienes razón. Un ejemplo de ética empresarial. Al primero que vi con un Porsche Cayenne. Ya. ¿No te ofrecen trabajo? Tienen mi currículum. Las cosas están muy mal. Mucho colegio, mucho coche. Tenemos muy buena relación. Os veis una vez al año. Bueno, compañeros del colegio. ¿Y amigos? Cuando pueden, ayudan.
Pensaba que erais una piña. ¿Y lo somos? Colada. Piña colada. No nos pondremos al día. Que mareáis un polígrafo. No lo pillo. ¿Y tú? ¿Qué les cuentas? La verdad. La verdad. Que somos felices. Por favor, deja de engañarles. Ni feliz ni perdiz. Disparas con posta, Carlos. Sí, es que ya que disparas... Hay acidez aquí, ¿no? Hay mucha acidez. Y mucho humor. Sí, también, sí, claro. combinados. Porque, has publicado otras cosas, incluso serias. Sí, la mayoría. Pero quiero decir que el humor es algo fundamental para ti en tus últimos libros, en tus últimos trabajos, ¿no? Sí. Y es que es la única forma que encuentro ya a enfrentarme a la realidad en la que vivimos. El humor, yo creo que sin humor no saldría ni de casa. Porque viendo lo que vemos alrededor, no solamente en España, sino fuera de España, es mi herramienta de supervivencia. Entonces utilizo el humor para enfrentarme a la realidad y para explicarla. Vale. El texto se basa en esos dos personajes que acabamos de escuchar, ¿no? Que son Mari Carmen y Miguel Ángel, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo son estos dos? Son una pareja que en principio eso da la sensación cuando escuchas la parte de diálogo que son personajes como muy encasillados, ¿no? Que todos sabemos cómo definir, pero entre diálogo y diálogo hay pequeñas partes en las que cada uno de ellos cuenta lo que le pasa realmente por la cabeza, incluso cosas que no ha contado nunca nadie, y a medida que vas avanzando te das cuenta de que los personajes, por qué dicen lo que dicen, por qué son como son, y a veces cuando tildamos a la gente, y eso nos pasa, ¿no? Cuando tenemos estereotipos y pensamos que una persona es como es, luego en el libro te das cuenta de que a veces la gente es como es porque no puede ser de otra manera, ¿no? Él parece un pagafantas, como suele decir, pero luego al final del libro te das cuenta de que tiene mucha más miga, y ella parece una mujer muy borde, muy segura de sí misma, una persona que ha llegado al éxito profesional, pero te das cuenta que es una mujer tremendamente insegura y que tiene mucho miedo de enfrentarse a los demás, ¿no? Y eso yo creo que también nos pasa a todos, ¿no? No somos blancos o negros, ¿no? Somos muy poliédricos y tenemos muchas partes de nosotros. Entonces ahí te ríes mucho, pero a la vez también quiero dejar al lector con ese punto de decir, oye, tiene algo más que el humor, ¿no? Claro. Desde julio ya lo has presentado en algunos sitios. Sí. No sé si tienes algunas citas por delante. Pues ahora mismo, ¿no? Espero que después de lo que estamos haciendo ahora me salgan muchísimos bolos y estoy abierto a hacerlo en cualquier sitio, ¿eh? Bodas, funerales, comuniones. A cualquier hora. Por supuesto, bares con barra libre, lo que sea. Bueno, pues no tengo nada. Interesados que se pongan en contacto contigo. Por supuesto. Y para presentar pareja de terapia. ¿Cómo enlaza con tu obra anterior? Porque yo creo que lo último que habíamos hablado fue con Vida de Grafeno. No recuerdo si con Política Ficción hicimos algo, pero con Vida de Grafeno, que está escrito junto al compañero Arturo Tellez de Onda Cero. Sí, recuerdo que charlamos. Sí. ¿Cómo enlaza esto con pareja de terapia, con tu pasado, digamos? Más con el ensayo. Pues de una forma muy sutil. La mayor parte de la gente que lo lea, y espero que sea así, lo va a leer, va a disfrutar muchísimo, se va a reír, se va a escojonar, va a poner caras a los personajes, pero si vas un poquito más allí, esto es voluntario, ¿no? Cada personaje, no solamente la pareja que habla, sino de los amigos de los que hablan, representan figuras muy determinadas, muy estudiadas, o partes de la sociedad muy estudiadas, pues, sobre todo por la sociología o la ciencia política, que es de los campos de los que yo vengo, ¿no? Ella, por ejemplo, ella representa la sociedad del rendimiento, una mujer que ella misma se autoimpone exigencias y nunca llega, pero que nadie le impone. Es ella misma, es como decía el premio Princesa de Asturias recientemente, decía, es como si tú le quitas el látigo a la persona que te está fustigando y te pegas tú mismo, ¿no? Te refieres al coreano, ¿eh? Efectivamente, coreano / alemán. Sí. Eso, la sociedad del rendimiento o la sociedad del cansancio, ¿no? Como al final no llega a ningún libro, sitio, por cierto. el libro, ¿no? O incluso él representa la sociedad, lo que yo llamo el hielo que hay, la sociedad del hielo que hay, ¿no? Esta gente que está todo el día quejándose, pero al final dice, bueno, ves que es lo que hay, ¿no? Y no quiere cambiar nada. Por lo tanto, es humor, sustancialmente es humor, pero cada personaje representa algo que nos encontramos y que de una forma muy sesuda yo dedico también tiempo a escribir en modo ensayo, vale. Y otros mucho mejor que yo, desde luego. Esta es Mari Carmen, ¿no? Mari Carmen. Es un gran triunfo, porque hace que nos fustiguemos, ¿no? Quiero decir, somos en libres. Ya lo que hay, la compramos rapidísimamente, ¿no? Efectivamente, es que somos libres para pegarnos cuando queramos. Claro. ¿Cómo es Miguel Ángel?
En general, aparentemente... Decías antes, un pagafantas, ¿no? Pero... Inicialmente parece un pagafantas, pero luego porque es una persona que se sitúa por detrás de su pareja, que no se enfrenta a la vida, que todo le llega como le llega, pero a medida que él va contando su vida en estos pequeños monólogos casi terapéuticos, ¿no? Que parece que están parece algo de Woody Allen, ¿no? Parece que están en el psicólogo o en el psiquiatra, te das cuenta de que hay un motivo por el cual no se enfrenta a la vida, ¿no? Y él ha sufrido acoso y bullying en el colegio desde pequeño. Lo pasa de una forma muy superficial, pero lo cuenta, y cómo él utiliza el ponerse siempre detrás de figuras muy fuertes para no enfrentarse a la realidad. Claro. Por lo tanto, es un poco lo que yo quiero contar, ¿no? Que aparentemente, cuando inicias la obra, los diálogos, crees que todos los personajes son muy estereotipados, pero luego la realidad, cuando rascas un poco, te das cuenta que él tiene un motivo por el cual es así. Y además es que él quiere ser así, él es feliz, y todo el mundo le dice que cambie, pero él no quiere, ¿no? Él quiere ser así. ¿Por qué? Porque ha ido bien hasta ahora y no ha vuelto a tener que sufrir ese acoso que sufrió de pequeño. Sí, si me ha ido bien hasta ahora, ¿para qué cambiar, no? ¿Para qué cambiar? Lógicamente. Personajes, como bien dices, bueno, pues curiosos. ¿Cómo los construiste? Hay tanta gente a la que veo por la calle y hay tantos Mari Carmen, hay tantos Mari Carmen y tantos Miguel Ángel y también tienen mucho protagonismo los amigos de él, ¿no? Utiliza a los amigos de él se reúne con sus amigos de diferentes ámbitos y lugares, del trabajo, del colegio, como cuenta, y también representa muchos estereotipos. Hay una historia, como digo, todas las historias son reales, y una que yo escuché, que estaba en la terraza tomando un café en una terraza, y aparecieron dos padres primerizos y había un bebé llorando, y dijo, mira qué lista es mi hija, que cuando tiene hambre llora, ¿no? No es que sea inteligente o no, que lo será, sino que se llama instinto y sois unos malos padres porque no le dais de comer, ¿no? O el triunfador, ¿no? Ese que tú te vas a Madrid y parece que te vas a Madrid y has triunfado, ¿no? Es que en Madrid no todo el mundo son notarios ni registradores de la propiedad, también en Madrid hay gente que le va bien y otros que le va bastante mal. Vale. Pero parece que si te has ido, parece que has sido el triunfador, ¿no? O bueno, yo trabajé una temporada en el Principado, en la Dirección General de Vivienda, me relacioné con muchos promotores inmobiliarios y me inspiraron mucho. Por lo tanto, alguno está aquí. Y entonces yo me río mucho poniendo la antena. Claro. Nunca mejor dicho. Vaya peligro. Por eso digo que ya creo que hay gente que me va a dejar de hablar. Vaya peligro que tienes, Carlos. Lo bueno que tienes es que es curioso porque nadie se identifica. Entonces me dice, he pensado en alguien que se parece a un amigo o a un familiar, y yo estaba pensando en ti, ¿no? Pero nunca lo reconozco. Porque, ¿sabes? Tenemos esa facultad que utilizamos muchas veces. Si llamas, no sé si llamas para algún programa de esos del horóscopo. No, es que tengo una amiga que... Sí, es que tengo un amigo. No, yo no me veo aquí, ¿no? Nadie se ve. Te lo voy a confesar, claro. Y todos en alguna ocasión somos Miguel Ángel o somos Mari Carmen, claro, ¿no? Es evidente. Estamos ahí, ¿no? Claro. Pero no nos gusta reconocer. Bueno, la estructura va por capítulos. Hay algunos títulos interesantes que me gustaría comentar contigo, porque el fragmento que escuchábamos formaba parte de Colegio Privado, ¿no? El primer capítulo se titula Sin público no hay paraíso, y el tercero se titula Progress. Vamos al tema, porque me llama mucho la atención qué habrás escuchado para hablar de Progress. Es un estereotipo que a mí me hace muchísima gracia, que es esta gente, suelen ser hijos de, incluso ya algunos nietos de gente, bueno, pues muy militante, muy izquierda, muy de barricada, pero esta gente nunca ha pisado una barricada, ni la va a pisar, vive bien, asume todos los estereotipos de la izquierda progre, ¿no? Entonces viven en un chalet adosado, pero luego son muy ecologistas, cuando contaminan mucho más, no tienen coches eléctricos porque hacen grandes viajes, vienen a reconocer que el estado del bienestar, prácticamente lo inventaron ellos, y a todos y cada uno de ellos, y mando un saludo, a todos les gusta Coquemaya. No sé por qué, me llama la atención. Hace buenas canciones. Hace buenas canciones para ellos. No puedo vivir sin ti. Esa canción que dejó de escucharse y ahora les gusta todo, ¿no? Entonces cuando ponen una versión de Coquemaya, todos los que bailan en primera fila tienen este estereotipo, que me parece muy bien, ¿no? Pero siempre tratan de vendernos la moto de lo que no son. Cuando alguien trata de convencerte de algo, es generalmente que no lo es, ¿no? Entonces los progres les dedico un capítulo, que curiosamente el siguiente
El hijo de mi prima. Bueno, creo que es el de Todo a 100. No, el hijo de mi prima. Bueno, pues Todo a 100, todo a 100 sería otro. Es que pero bueno, nos lo saltamos. Todavía no lo he leído. Cuenta justamente, porque yo siempre digo que aquí uno a las dos Españas, ¿no? Ese de Todo a 100 es el regre, ¿no? El regreso. Esa persona que, lo que yo llamo el fascista amable, que estoy pensando generalmente en gente como Bertino Osborne. Esta gente que es muy retrógrada en muchos casos, pero como es graciosa, pues se le acepta todo. Que todos tenemos un amigo que hace un comentario machista, racista y demás, pero bueno, ¿pero qué más da, ¿no? ¿Qué más? Bueno, es que es gracioso, ¿no? Ya es gracioso, pero lo que acaba de decir es una barbaridad. Entonces cuenta cómo, y esto también lo escuché, se sube a un taxi en Barcelona y se baja del taxi porque el conductor era extranjero, ¿no? Digo, entonces, ¿cómo valoras a los buenos conductores en función de la nacionalidad, ¿no? Y cómo también esta gente te viene a convencer de que, bueno, que las tradiciones de aquí y todo aquí, que España es maravilloso, que todo lo de España es bueno, que todo el mundo debería comer paella y fabada y cachopo, y dices, bueno, que hay otras muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces este libro consigue unir contra mí a las dos Españas. Bueno, es algo. Y lo asumes. Y lo asumo, por supuesto. Entonces están invitados lo provocas. Lo provocan. A la presentación pueden ir las dos Españas. El regalo es que vayan. Esto incluso puede crecer, porque claro, desde que escribiste el libro, se edita, han cambiado algunas cosas, ¿no? Y al hilo de lo que decías, yo ayer puse oreja y escuché, no una conversación, más bien un monólogo de alguien que a mí no me estaba viendo, yo a él sí, te lo digo porque lo que pensé fue, porque utilizó, es que en este país no se puede decir nada, ya no hay libertad. Ya no hay libertad. Y dije, pero si en 2 minutos acabas de decir, vamos a ver, y aquí era en un bar, nadie dijo nada, supongo que quién soy yo para meterme en jardines, ¿no? Claro. Pero me llevó a pensar, pero si lo acabas de decir y no había ninguna fuerza de seguridad venir a por ti, llevarte a un cuarto oscuro y en fin, hacer esas cosas que supuestamente se hacían, ¿no? Sí, estamos viviendo en una especie de psicosis en las que decimos barbaridades, pero luego nos quejamos de que no se puede decir o que todo el mundo se ofende, ¿no? O que lo haces en un medio importantísimo, ¿no? Claro. Entonces yo lo que vengo, además yo lo digo abiertamente, yo vengo a provocar. Entonces todo el mundo que tiene miedo a decir, bueno, ¿qué dirán y tal? Yo vengo a eso, a provocar, a que la gente diga, pero qué barbaridades dice, y además las dejo escritas y con mis nombres y apellidos, con lo cual no tengo miedo. Razón social. Yo creo que es que cumple una labor social, porque yo creo que a veces tenemos la piel demasiado blanda y a veces nos asustamos. Siempre y cuando respetemos un mínimo, por supuesto. Y que viene bien reírse incluso de uno mismo. Sí, de vez en cuando, es muy sano. Y cada vez lo hacemos menos. Claro, desde luego. Nos quedan pocos minutos, Carlos. Pendientes de lo que pueda ocurrir con la obra de teatro, que me imagino saldrá. Y supongo que ya pensando en otros proyectos también, por tu parte. Ahora mismo me gustaría centrarme en este, sí, porque de vez en cuando hago cosas un poco más ligeras, más de humor, siempre me planteo ir al otro extremo y hacer un ensayo un poco más sesudo, pero es que en los tiempos que corren, eso sí que es meterse en un jardín, ¿no? Bueno, con lo cual intento arrastrar este proyecto. Te conocimos en el programa haciendo análisis sociológico. Sí. Fue tu primera intervención, precisamente con una tertulia en la pandemia. Sí. Que mira que a nosotros nos daba por hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que analizamos hoy, venga. Y dimos contigo, ¿no? Y fue que en realidad es tu formación, ¿no? Relacionada con la sociología. Yo soy politólogo y me gusta mucho leer y interpretar y reflexionar, que yo creo que se hace cada vez menos sobre la sociedad en la que vivimos, por qué hacemos lo que hacemos, y tratar de interpretar y tratar, no digo de adelantarnos, pero por lo menos de entender, ¿no? Y no hacer las cosas por hacerlas porque lo hacen los demás. Claro. Y siempre me ha gustado, y siempre estoy ahí, ¿eh? O sea que a veces necesito un poco de humor y de ligereza, porque si no... trabajas como funcionario, decías, ¿no? Bueno, eso es mucho decir. Claro, si vamos al estereotipo, imagínate. Efectivamente. Un estereotipo que yo alimento, ¿no? Porque la gente está esperando a que yo defienda ese estereotipo, pero hago pero no, todo lo contrario. De hecho, ya me he tomado 6 cafés. Bien. En lo que llevas de mañana. Lo que llevo mañana, claro. Por eso que nadie me busque en la oficina, que no estoy. Que no estás muy bien. Hay que advertir que hoy estoy de vacaciones. Alguien tiene... Bueno, que humor sí, pero hasta un punto. Claro, hasta un punto. A ver, tengo que alimentar una familia. Normal. Bueno, pues la verdad que teníamos muchas ganas de conocerte. Hablamos de vez en cuando por teléfono o nos whatsappeamos y demás, pero creo que era un buen momento para hablar de pareja, de terapia, y te agradecemos mucho que hayas compartido este tiempo con nosotros. Yo os lo agradezco a vosotros.
se puede encontrar en cualquier librería. Sí, por supuesto. Y se puede leer y disfrutar, ¿no? Sobre todo, que es de lo que se trata. Incluso si alguien corre mucho, puede cogerlo y salir corriendo. También. Y que luego me diga que paso yo y lo pago. Me deja un poco pensativo un par de cosas que... esto de el amor a primera vista es un síntoma evidente de presbicia. Sí. En fin, y luego esto de que la primera mirada del amor es siempre miope. Sí. Nos define a todos y a todas. Efectivamente. Pero claro, el problema es que de eso te das cuenta cuando han pasado ya muchos años y ya estás un poco ahí. Ya no hay remedio. No hay remedio, claro. Por eso también sirve mucho para la gente que no tenga pareja, claro, y quiera tener, que lo lea para que no se equivoque como hemos hecho los demás. Claro. Como ya no hay remedio, y es lo que hay. Y es lo que hay, pues seguiremos así. ¿Para qué cambiar? Claro. Mejor, más vale malo conocido y todas estas cosas. Carlos, un placer conocerte. Gracias. Vuelve cuando quieras, ya sabes, y estamos aquí para charlar y para hacer la mañana un poco más entretenida. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Conseguí asumir la derrota al fin contra el tiempo. Pues nos vamos. Mañana estaremos en la Junta General del Principado. Ya saben, es viernes, haremos el programa desde allí. Disfruten de este jueves, les esperamos mañana. Muy buen día, muchas gracias.